Queridos hermanos, con mucho gusto pueden tomar asiento para estar más cómodos. Hemos llegado a este lugar con el propósito de analizar una temática muy importante: el camino de la liberación, rompiendo el hechizo. Porque les digo que el diablo realmente es un gran encantador, porque encantó al mundo entero con sus hechizos. Y Dios, a través de su palabra, desea que el ser humano pueda romper esos hechizos en sus vidas. Y en ese sentido, antes de comenzar, yo también les invito a que hagamos una oración más. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos aquí. Tú eres nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y pronto vas a volver. Te pedimos que ahora tú estés aquí en cada corazón, en cada mente, para hacernos entender tu palabra y para que nos guíes por el camino de la liberación. Para que todos alcancemos la meta que tú has prometido de la libertad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis, capítulo 12, encontramos el relato donde el diablo es expulsado del cielo. Está en Apocalipsis 12, en los versículos 3 y 4, donde se lo presenta como el gran dragón que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ese gran dragón en el versículo 9 es identificado como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este gran conflicto comenzó en el cielo y se trasladó al planeta Tierra. El diablo tiene muchos nombres. El gran dragón, la serpiente antigua. ¿Dónde apareció esta serpiente antigua? Por primera vez en la Biblia, en el Génesis, cuando a través de la serpiente antigua el diablo engañó a los primeros humanos que habitaban en el planeta Tierra, Adán y Eva. Este conflicto que comenzó en el cielo y que el diablo logró arrastrar una tercera parte de los ángeles que tengan que ser expulsados del cielo a la tierra, ha sido un gran conflicto en el cielo, una gran tragedia. Un tercio de los ángeles tuvo que ser expulsada. Y dice en el versículo 4, ¿cómo lo hizo el diablo? ¿Cómo logró arrastrarlos a estas estrellas del cielo, esos ángeles? Porque saben, en Apocalipsis 1, versículo 20, enseña que las estrellas son símbolos de los ángeles. Él arrastró con su cola, el gran dragón, a un tercio de las estrellas del cielo, de los ángeles, y las arrojó sobre la tierra. ¿Por qué con la cola? Es algo muy interesante. La Biblia enseña en Isaías capítulo 9, versículos 14 y 15, que la cola es un símbolo de las falsas profecías, de los profetas mentirosos. Así que Satanás, el diablo, el gran dragón, la serpiente antigua, con su cola, es decir, con profecías mentirosas, en otras palabras, con falsas promesas, engañó a ese tercio de los ángeles que se unieron a su rebelión y fueron expulsados con él a la tierra. Porque una profecía es el futuro predicho. Una profecía mentirosa es una falsa promesa en el futuro. Y el diablo les ofreció muchas cosas a los ángeles en el cielo. Les quería convencer de su rebelión,
de que iban a estar mejor con Él, que iban a estar más libres, traicionando a Dios y transgrediendo la ley y haciendo lo que ellos querían hacer. De esa manera, había un conflicto muy grande que comenzó allá en el cielo, se trasladó a la tierra. El versículo que acabamos de leer dice que engañó al mundo entero. En aquel entonces, Adán y Eva, los dos, cayeron en su trampa, hicieron caso, comieron del fruto prohibido, hicieron caso a las palabras de la serpiente antigua. Ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 2, versículo 17, donde Dios claramente a sus primeras criaturas les había dicho: de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dijo una advertencia: el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. Luego aparece la serpiente antigua, el diablo, en Génesis 3, versículo 1. Hablando a la mujer, tentándola, sembrando dudas, haciendo cosas sobrenaturales. ¿Alguna vez ustedes han visto a un animal hablar, a una serpiente hablar? Era un milagro. El diablo trabaja así, con cosas sobrenaturales, con milagros. Hechiza a las personas, encanta a las personas. Las personas piensan: eso tiene que ser de Dios, es algo sobrenatural. Y no entienden que el hecho de que algo sea sobrenatural no significa que sea de Dios. Puede ser del diablo, como en este caso. Un milagro no tiene que ser necesariamente de Dios, como en este caso. Era un milagro, una serpiente que hablaba. Y luego la serpiente decía dos cosas. Aquí en Génesis 3, versículos 4 y 5. Primero le dijo: no moriréis. Claro que no vais a morir. Y número 2, segunda gran mentira: seréis como Dios, sabréis el bien, sabréis el mal. Así que coman, miren, yo también he comido. Ahora puedo hablar, soy una serpiente ahora sabia que puede hablar. Imagínate lo que va a hacer contigo si tú comes también. Oh, qué grande fue la tentación. Pero muy contradictoria con la palabra de Dios, porque Dios apenas un capítulo antes le había dicho la instrucción: el día que comáis de este árbol, ciertamente moriréis. Y ahora la serpiente dice: no moriréis, mas al contrario, seréis como Dios. Ahora Adán y Eva estaban en una situación de tener que decidir en quién creer, en quién confiar, en Dios o en la serpiente. Lamentablemente escogieron mal. Hicieron caso a la palabra de la criatura en vez de creer en la palabra del Creador. Y nosotros debemos siempre hacer caso a la palabra de Dios en vez de hacer caso a la palabra de una criatura. Dios siempre va a tener la razón. Él dice la verdad. Y entonces así el diablo llegó a ser el padre de la mentira. Así lo describe San Juan capítulo 8, versículo 44. El diablo es el padre de la mentira. ¿El padre por qué? Porque es el primer mentiroso. Primero comenzó a mentir a los ángeles en el cielo con falsas promesas. Luego expulsaron aquí la tierra y siguió con falsas promesas ahora a los seres humanos. No morirás. Falsa promesa en el futuro, falso profeta, falsa profecía. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Murieron o siguen vivos? Murieron. ¿Quién tenía razón? Dios tenía razón. ¿Quién es el padre de la mentira? Falso. Es el diablo. Entonces, muy triste, una gran tragedia. El padre de la mentira, el primero en engañar en el cielo y luego en la tierra. Porque él no ha cambiado, el diablo sigue siendo el mismo, el ángel caído. Es como comparado aquí como un dragón. ¿A qué se dedica un dragón? A destruir. Es un animal mitológico, ¿no? Un dragón que sale fuego de su boca, destruye, quema, devora, mata.
Y también es comparado como una serpiente. ¿Y qué hace la serpiente? Muerde, envenena y mata también. La Biblia indica que estas dos primeras doctrinas de la religión que estableció el diablo llegaron a difundirse por toda la humanidad. Hoy en día, y eso vamos a ver a lo largo de ese tema, y ese seminario, toda la humanidad ha sido engañada por estas primeras mentiras de Satanás. En las antiguas civilizaciones, culturas y religiones de todo el mundo, de todos los continentes, ustedes van a ver en todas las antiguas religiones, culturas, civilizaciones, pueblos, todos creen en estas primeras mentiras del padre de la mentira, de Satanás. En no morirás. En otras palabras, de alguna manera, tú sigues vivo a pesar de la muerte. El moderno espiritismo, la inmortalidad del alma. Te mueres, pero en realidad sigues vivo. Ahora estás en el cielo, o en el infierno, o en el purgatorio, o has reencarnado, como enseñan en otras religiones paganas. Pero de alguna manera no mueres. Pero saben, el diablo, el padre de la mentira, ofreció algo que él no puede dar, porque él ofreció vida eterna. Les pregunto, ¿quién nomás puede dar vida eterna? Jesucristo, Dios. Dios nomás puede dar vida eterna, el diablo no. Más bien, cuando él ofreció eso, no moriréis, él ofreció algo que él mismo había perdido. Porque la Biblia enseña que el diablo morirá, que el diablo también tiene ya su destino escrito, la perdición. Él se va a extinguir, él se va a convertir en ceniza al fin, dice el libro de Ezequiel 28, Isaías capítulo 14. El diablo mismo dejará de existir, dice la Biblia. Él sabe que tiene poco tiempo, dice en el Apocalipsis, y ahora él viene a ofrecer vida eterna, lo que él acaba de perder por su rebelión. ¡Qué mentiroso! ¡Qué engañador! Pero la gente le cree. Les pregunto, ¿qué es más valioso? ¿Tiempo o dinero? Si ustedes pudieran, si alguien llega a una situación donde le queda poco tiempo de vida, ¿creen que él quisiera poner mucho dinero para tener más vida? Sí. Daría millones, daría todo lo que tiene para vivir, pero no puede, porque vida y tiempo es más valioso que dinero. ¿Qué ofreció el diablo a Adán y Eva? ¿Les ofreció dinero? Les ofreció tiempo. Vida eterna, no moriréis, pero en transgresión de la ley, pero desobedeciendo a Dios, pero en rebelión. Aunque Dios ha dicho esto, no le hagas caso a Dios, igual vas a vivir por siempre, yo te lo ofrezco. Eso es lo que el diablo, el padre de la mentira, el falso profeta, las profecías, las promesas mentirosas, enseñó en el cielo a los ángeles que se unieron a su rebelión y luego siguió aquí en la tierra enseñando a la humanidad. La Biblia dice en el libro de Juan 8:44 de que el diablo, el padre de la mentira, no permaneció en la verdad. Eso es algo muy significativo. Ustedes lo pueden leer en Juan 8:44. Esto es muy significativo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús habla a aquellos que vivían en rebelión con la voluntad de Dios. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Él no ha permanecido en la verdad. ¿Saben ustedes que el
diablo antes de convertirse en Lucifer, antes de convertirse en el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás, era un ángel protector, guardián en el cielo. Era un querubín, dice la Biblia. ¿Escucharon de eso? Era antes, Satanás, antes de comenzar su rebelión, era un querubín. No era cualquier ángel. Era un ángel de máxima categoría, de máxima autoridad. Estaba en la presencia de Dios. Él tenía una tarea muy importante. Miren esto. En Ezequiel capítulo 28. Aquí ustedes pueden leer de que el diablo era un querubín y un querubín protector, porque él tenía que proteger algo muy especial. Se van a sorprender lo que tenía que proteger el diablo en el cielo antes de su caída, antes de convertirse en el diablo, en Satanás. Ezequiel 28, aquí ustedes pueden leer. En los versículos 14 adelante, tú, dice Dios acerca del diablo, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Oh, ¿qué hizo el diablo en el cielo? Llegó a pecar. ¿Qué es pecado según 1 de Juan 3:4? Pecado es, definición, transgresión de la ley, infracción de la ley. Si el diablo en el cielo pecó, entonces ¿qué hizo él en el cielo? Llegó a ser el primero en transgredir la ley de Dios, en infringirla. Llegó a ser el primer mentiroso, porque fue el primero que transgredió, no mentirás. Llegó a ser el primer homicida, así dice. Llegó a ser el primero en traicionar a Dios y aquello que él mismo tenía que proteger. Miren qué impresionante. Dice aquí, pecaste, yo te eché del monte de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahí comenzó el orgullo, la soberbia, la altivez. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Lo que luego en Apocalipsis hemos visto en el capítulo 9, que el diablo, el gran dragón, con su cola arrastró 1/3 de los ángeles y los lanzó a la tierra y fue expulsado de ahí. Dios aquí ya lo había predicho. ¿Por qué? Porque él llegó a ser el primer pecador. Y él era antes un querubín protector. Ahora les quiero leer lo que tenían. ¿Dónde estaban los querubines? Busquen en Éxodo capítulo 25. En Éxodo capítulo 25 ustedes encuentran el relato de cómo fue construido el arca del testimonio, el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo del templo de Dios, del santuario. Ahí se presentaba Dios en su Shekinah, en la presencia de Dios entre el pueblo y aquí la tierra. Ocurría ahí, en el lugar santísimo del santuario terrenal. ¿Y qué estaba ahí? El arca del testimonio. Y miren cómo fue construido. Lo pueden leer desde el versículo 11 al 14. Y aquí nos indica, cuando habla del arca del pacto, en el versículo 13, vamos directamente al versículos 18 al 22. Ahí está. Y aquí vemos la construcción y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima del arca del pacto
y del propiciatorio las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, mirando abajo y con sus alas así, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y desde ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio de los 10 mandamientos, todo lo que yo te mandaré. Oh, el diablo antes era un querubín protector. ¿Qué tenía que proteger? La santa ley de Dios eterno que ya existía en el cielo. Y allá en el cielo ya la transgredió lo que él tenía que proteger. Lo traicionó. Y ese querubín protector de la ley divina llegó a ser el destructor. Entonces eso es lo que pasó. Y se trasladó luego aquí a la tierra, fue expulsado. Trajo el problema a nuestro planeta. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en otro planeta? Porque hay muchos lugares habitados en el universo, dice Apocalipsis 12. Porque si volvemos a Apocalipsis 12, la descripción de su expulsión del cielo, porque llegó el momento cuando era insostenible la situación de esta rebelión en el cielo. No había paz en el cielo, no había tranquilidad. Todo el tiempo había solo problema, porque el diablo se dedicó a convencer a uno tras otro los ángeles para que se unan en su rebelión. Era una situación muy incómoda y Dios, Jesucristo, trataron de explicar a los ángeles las consecuencias de su actuar. ¿En dónde terminaría esto? ¿Qué pasaría si iban a seguir por ese camino? Pero se mantuvieron tercos este tercio. Y entonces en Apocalipsis 12, cuando ya son arrojados del cielo, dice en el versículo 10 en adelante: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche, el diablo, el gran acusador. Imagínense, de día y de noche apareciendo ante Dios, acusando a uno, acusando a otro, acusando. No había paz. Era una situación muy insostenible. Pero entonces, dice el versículo 11, que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora vamos a ver a quiénes. Y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo? Aquí el versículo indica, ¿cómo es posible vencer al diablo? Con dos herramientas. Número uno, le han vencido por medio, número uno, la sangre del Cordero. Y número dos, la palabra del testimonio que ellos traían. Y esa es una verdad que hasta el día de hoy, la única forma de romper el hechizo, la única forma de vencer al diablo, la única forma de salir victorioso de esta batalla que comenzó en el cielo y se trasladó a la tierra, porque el diablo está también tras nosotros acusándonos, es por medio de la sangre del Cordero, que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos el perdón de los pecados, para transformar nuestro ser, para darnos una hoja en blanco, para darnos un nuevo nacimiento, para comenzar de cero, para que nosotros, como consecuencia, demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque han vencido por dos razones. Uno, por la sangre del Cordero, y como consecuencia, por la palabra de su testimonio. Todos nosotros, si hemos sido liberados por la sangre del Cordero, debemos luego dar testimonio del Cordero y de cómo nos salvó. Y miren cómo sigue la historia. Versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, porque su tiempo se le agota. Está con mucha furia, con mucha ira,
Y el siguiente versículo dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. A lo que se dedica el diablo en su gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, es perseguir a los hijos de Dios. Es tratar de incomodarles la vida. Es tratar de que se alejen de la verdad. Porque Él quiere que los seres humanos también se vayan a la perdición junto con Él. Cuando Él fue expulsado del cielo con el tercio de los ángeles, ahí se cerró la gracia para el diablo y sus ángeles que se mantuvieron tercos en esa situación. Se cerró su puerta, ellos ya no tienen vuelta atrás. Ellos ya no pueden volver atrás. Ellos saben, su destino está dicho, definido. Y ellos mismos han decidido ese destino. No es aquí de que Dios de alguna manera decidió el destino de los ángeles, como tampoco destina Dios el destino de los seres humanos. Fueron los ángeles mismos que decidieron ir tras la rebelión del querubín protector, que ya no era protector, ahora era traidor. Igual aquí en la tierra, nuestro destino no está definido por un ente externo, sino por ti, tu decisión. Nadie te puede obligar a ir a la salvación o a la perdición. Eres tú quien toma la decisión de seguir a Jesús, de aceptar su sangre derramada en la cruz del Calvario, de dar testimonio y de ir por el camino del bien. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí? En el versículo 12 decía, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero hay de los moradores de la tierra del mar. ¿Por qué dice aquí, alegraos cielos, plural, y los que moráis en ellos, plural? Porque hay muchos lugares habitados en el universo de Dios. Y de ahí fueron expulsados los ángeles de cada uno de los diferentes planetas que Dios ha creado. Y todos expulsados del planeta Tierra. ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? Porque el versículo 9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esa fue la razón por la cual este planeta se hizo apto para el desarrollo del problema y del gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque la humanidad entera cayó. Eva comió, Adán comió, en ese momento eran los dos porque recién habían sido creados. La humanidad entera aceptó seguir la rebelión. Mientras que en los demás planetas del universo, una parte aceptó y otra parte rechazó. Una parte se mantuvo fiel con Dios y una parte comió también y se unió a la rebelión. Ya que en los demás planetas no llegó un planeta en su totalidad a caer, porque un tercio cayó y 2 tercios no. Solo el planeta Tierra, la humanidad, el 100% cayó. Y es por eso que se trasladó el problema aquí. Pero Jesús, en su gran amor, dice la Biblia, ¿recuerdan la parábola de las 99 ovejas? Las 100 ovejas. Una se perdió, ¿recuerdan? ¿Y qué hizo Jesús? Dejó las 99 atrás y fue a buscar la que se había perdido. Simbólicamente, ¿cuántos mundos habrá? No los vemos. Digamos que fuesen 100. Dejó las otras 99 atrás para venir a este planeta descarriado para recuperar. Por lo menos recuperar a todos los seres humanos que están ahí, que desean la verdad. Entonces, la paz y la tranquilidad volvieron al cielo. El tiempo de gracia terminó cuando Satanás y sus ángeles fueron expulsados. El acusador de los hermanos. Acabamos de ver que el diablo los acusaba de día y de noche ante Dios. Encontramos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el más famoso es el del libro de Job. Ustedes recuerdan, en Job capítulo 1 van a encontrar a Job, que era temeroso de Dios, que hacía su voluntad, era bueno. Seguía la voluntad de Dios. Hacía lo recto.
Pero luego aparece en el versículo 6 el diablo en una reunión en el cielo con muchos otros ángeles. Y ahí él siembra la duda, diciendo: claro que Job hace tu voluntad. Y tú le has dado familia, le has dado riqueza, tiene casas, tiene viñedos, le está yendo bien. Obvio que aparenta estar contigo, pero solo es apariencia. Porque si tú le quitarías todo lo que tiene, le dice a Dios, en presencia de los ángeles, entonces verías que Él va a blasfemar en tu propia presencia. Así que Él no es íntegro. Él aparenta ser nomás. Entonces, los ángeles que estaban en la reunión estaban confundidos. ¿Será que tiene razón? El sembrador de la duda. Igual la misma estrategia con Adán, con Eva. ¿Será que Dios ha dicho que no debes comer? No, ¿estás segura? ¿No te has equivocado? ¿Quizás entendiste mal? Sembrando dudas y luego metiendo la mentira. Y eso hizo con los ángeles celestiales, sembró la duda. ¿Será que Job es recto, íntegro, de corazón? ¿O solamente porque Dios le ha dado tantas bendiciones? Dios permitió que se haga la prueba. Y le dijo: está bien, en tus manos están sus bienes, pero no puedes tocar su vida. Entonces el diablo, ustedes conocen la historia del libro de Job, vinieron los enemigos, destruyeron sus casas, robaron sus casas, hasta vino una tormenta y sus hijos murieron, una desgracia tras otra. Y cuando ya no le quedaba nada, inclusive se enfermó, dice la Biblia que no dio la culpa a Dios, no blasfemó su nombre, se mantuvo recto, firme. Amén. Y ahí los ángeles en el cielo salieron de la duda y dijeron: Él realmente es íntegro, no fue por conveniencia. Y el diablo realmente es malo, es un falso acusador. Y así el carácter de Dios quedó ante todos restaurado. Y dijeron los ángeles, ahora estaban seguros: oh, Dios tiene razón. El diablo es malo, él no tiene la razón, es un falso acusador. Y así el diablo subía y bajaba, acusaba a los hermanos de día y de noche. Durante siglos, imagínense qué situación incómoda en el cielo. Otros ejemplos ustedes pueden leer en el libro de Zacarías 3, versículo 1, por ejemplo. O inclusive en el libro de Judas, antes del Apocalipsis, versículo 9, también habla de lo mismo, donde el arcángel Miguel luchaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, porque el diablo no quería que Dios lo resucite, y como acusador seguramente estaba diciendo: pues él no se lo merece resucitar. Estaba una disputa todo el tiempo, acusando. Qué situación incómoda. Y entonces Jesús vio, cuando Él vino a la tierra, de que el tiempo para que este diablo tenga acceso al cielo para acusar se estaba por agotar, porque el juicio ya estaba cayendo sobre Satanás y sus ángeles caídos. Ya se estaba a punto de consumar el juicio sobre ellos, para que ellos ya no puedan volver al cielo para acusar. Y eso lo podemos leer en San Juan capítulo 12. Una historia muy interesante. Los que están con sus Biblias pueden buscar también. San Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús definió de que ahora había llegado el momento de este juicio especial en relación a la expulsión definitiva del diablo del cielo, el príncipe de este mundo, porque el diablo aquí, esto vamos a ver en otro tema con más detalle, se hacía pasar por el dueño de este mundo, por el príncipe, por aquel que todos tienen que rendir homenaje y todos tienen que obedecer. Y Jesús
dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Jesús lo pone en el contexto de su muerte en la cruz, el versículo que sigue. Y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿A qué se refiere Jesús? Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús hablaba de que Él iba a ser levantado en la cruz del Calvario, iba a derramar su santa sangre y Él iba a ser como un imán que atrae a todo el mundo hacia Él. Y a nosotros también somos un ejemplo, porque hemos sido atraídos por Jesús hacia Él, hacia la cruz del Calvario. Porque solo hay la solución al problema, solo hay la respuesta a la pregunta, solo hay la solución al problema de toda la humanidad del pecado que este ángel caído, este ex querubín protector trajo. Él nos trajo este problema al mundo y Jesús trajo la solución. Y por eso estamos estudiando el camino de la liberación. Como dijo mi hermano Alberto, Jesús dijo, yo soy el camino. Nosotros tenemos que ponernos sobre el camino que es Jesucristo. Si estamos sobre el camino que es Jesús, entonces estamos bien. Porque estamos con Jesús y Él dice, es un camino. No es de hoy para mañana, un camino hay que recorrer. Un camino es progresivo. Hay que caminar todos los días sobre ese camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estamos estudiando la verdad acerca de las cosas para romper el hechizo, para descubrir el engaño que trajo Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua sobre el planeta Tierra, para que nosotros podamos reconocer la verdad y reconocer el error, el engaño y la mentira, para tomar esa decisión y decir, aquí no quiero estar aquí con Dios. Quiero vida eterna, quiero perdón, quiero salvación, quiero un mundo mejor, quiero esperanza. Entonces, Jesús dijo, en el contexto de que el príncipe de este mundo será echado fuera, lo puso en el contexto de su muerte en la cruz. Si yo fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y Jesús hablaba de que Él iba a morir pronto. Y ya el diablo ha sido juzgado y ya el príncipe de este mundo será echado fuera. Porque eso iba a ocurrir muy pronto. ¿Y en qué momento ocurrió? Finalmente ocurrió cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Miren conmigo aquí San Juan capítulo 3. Versículos 14 y 15, donde también nos habla de lo que Él hizo en la cruz. Y eso es algo muy poderoso y hermoso. Juan 3, 14 y 15. Porque como Moisés levantóse la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús explicó aquí de que Moisés había levantado en el desierto una serpiente. Muy interesante. ¿Qué serpiente había levantado Moisés en el desierto? Y ahora Jesús se lo aplica a sí mismo diciendo, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como esa serpiente en el desierto que levantó Moisés. Es algo muy curioso. Lo vamos a analizar, porque ahora nos hace entender aún con más claridad por qué en el libro de Judas, versículo 9, el diablo disputaba por el cuerpo de Moisés. Porque era ese Moisés que ahora Jesús le quería resucitar. Definitivamente lo hizo, porque más adelante aparece con Elías y junto a Moisés cuando Jesús estaba ya por ser crucificado. Entonces, en ese contexto, ese Moisés que en el desierto había levantado la serpiente, ahora apareció hablando con Elías y con Jesús acerca de que Jesús también iba a ser levantado en la cruz del Calvario.
Y quiero invitarles a abrir ese relato antiguo que se encontraba en el libro de Números. Números, capítulo 21. Y en Números 21, ustedes encuentran esta historia tan interesante donde el pueblo se había rebelado contra Dios. Números 21, versículo 4 al 9. Voy a resumir. Estaba desanimado el pueblo por el camino. Versículo 5. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. El pueblo se rebeló. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oh, qué terrible. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dios los castigó, envió unas serpientes. Mucha gente moría. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Se arrepintieron y ahora dijeron: ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¡Wow! ¡Qué impresionante historia! Entonces imagínate un israelita que había pecado y fue mordido por la serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. ¡Qué interesante símbolo la serpiente! Y ahora Jesús se aplica eso a sí mismo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Yo también, y el que cree en mí tendrá la vida eterna. ¿Cómo es posible que Jesús es comparado a una serpiente que envenena y mata a la gente? ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz, dice el libro de Juan 3:16, tomó el pecado de todo el mundo sobre sí. Juan 3:16. Y lo pueden leer en varias de las profecías. Quiero leer con ustedes algunas. Isaías 53, versículo 6. Ya en el Antiguo Testamento había sido predicho lo que Jesús iba a hacer por nosotros y cómo iba a tomar sobre sí el pecado del mundo entero, la maldición de la transgresión de la ley. Isaías 53, el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Jesucristo, Dios puso el pecado del mundo sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Jesús, que nunca había pecado, que nunca había hecho ningún daño, que nunca había hecho nada malo, siempre obediente, fiel, justo, santo. Y ahora en la cruz del Calvario, y de repente el pecado del mundo entero cayó sobre él. Mi pecado, tu pecado, el pecado de todos. Y de repente Jesús tenía que experimentar nuestro pecado. Ahí en la cruz eso le rompió el corazón y él experimentó en ese momento esa separación. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no es que su padre le haya abandonado, sino el pecado del mundo entero que vino sobre él creó esa separación temporal. Y así murió Jesús con la carga del pecado, pero confiando en que el plan iba a funcionar. Porque a su lado había dos criminales, ¿recuerdan? Y uno dijo: Jesús, acuérdate cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Te digo hoy que estamos muriendo aquí en la cruz, que tú estarás conmigo en el paraíso. Así que Jesús mantuvo la fe hasta el final, a pesar de todo este peso que él estaba cargando. Él por la fe miró más allá y dijo: todo se va a resolver milagrosamente. Dios lo va a resolver con este sacrificio de aquel que nos dio la ley
aquel que nos dio las tablas de la ley, el autor de la ley, el autor de la vida, tuvo que pagar por los transgresores de la ley. Era el único sacrificio aceptado para arreglar el problema. Y así dice en 1 de Juan, un versículo muy hermoso. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque el pecado de todo el mundo cayó sobre Él. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Miren este versículo hermoso. 1 de Pedro 2, 24. Habla de Jesús, quien llevó Él mismo sobre nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados. Él cargó sobre sí el pecado del mundo entero, tu pecado, mi pecado. Y es por eso que Él fue comparado como esa serpiente. Símbolo bíblico también de Satanás, que envenena y que mata. Es impresionante. Miren conmigo lo que dice Gálatas capítulo 13, versículo 13. Para entender la profundidad de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Gálatas capítulo 13, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es decir, la maldición que nos viene al transgredir la ley. Hecho por nosotros maldición. Cristo por nosotros se hizo maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Qué impresionante el pecado del mundo entero sobre Él. Y en 2 de Corintios capítulo 5 termina de explicar esa temática. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Eso es lo que pasó en la cruz del Calvario. Y ahí fue roto el hechizo. Ahí el pecado nuestro recibió ya el castigo. Por tanto, tú y yo, si pedimos perdón a Dios, a Jesús, recibimos el perdón inmediatamente. El momento que pides perdón a Dios, ese instante recibes el perdón. Porque Él dice: claro que te perdono, porque por eso he muerto en la cruz por ti. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín de Edén, ellos tenían que morir ese mismo día. ¿Recuerdan que Dios había dicho en Génesis 2:17? El día que de él comieras, ciertamente morirás. Pero ¿por qué no murieron Adán y Eva ese mismo día? Si Dios dijo ese mismo día. Es que si ustedes leen Génesis capítulo 3, verán que alguien murió en su lugar. Verán que en Génesis 3, versículo 20, 21, habla de que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió a la desnudez de Adán y Eva, ¿recuerdan? ¿Quién murió ese día en su lugar de Adán y Eva? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo murió ese día simbólicamente a través del primer sacrificio de un cordero. Por eso no tuvieron que ellos dos morir ese día. Ellos tenían que morir ese día, porque Dios tenía que cumplir su palabra y ellos tenían que morir. Pero Dios dijo: yo moriré en su lugar. Yo tomaré su pecado sobre mí, su culpa sobre mí. Yo moriré por Adán y Eva, por la transgresión de la ley que yo mismo les he dado. A pesar de que el ex querubín protector transgredió esa ley y les hizo engañar, intentar, y ellos cayeron. Ahora, ¿qué voy a hacer? La única opción es que el mismo autor de la ley ahora venga y muera en su lugar. Y eso es lo que enseña en todo el Antiguo Testamento, los cientos y los miles y los millones de sacrificios de corderos de Dios, de palomas, de esos animales inocentes.
murieron en lugar de los pecadores y siempre prefigurando a Cristo en la cruz, diciendo que un día vendrá el Cordero de Dios. Y cuando Jesús finalmente llegó y murió en la cruz del Calvario, ahí se consumió el símbolo. Desde ese entonces ya no hay que sacrificar ningún cordero más, ninguna paloma más, porque ya fue hecho, ya fue consumado el cumplimiento del símbolo. Miren qué hermoso, eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Quizás nunca se pudo entender esto del contexto si no se estudia lo que acabamos de estudiar. Apocalipsis 13, versículo 8, donde habla acerca de aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Porque ¿cuándo fue el Cordero inmolado desde el principio del mundo? Ese día que Adán y Eva tenían que morir. Ese día Jesucristo dijo: yo moriré en su lugar. Les doy una segunda oportunidad, un segundo chance. Quiero que ellos vivan. Yo pagaré por su culpa con mi propia vida. Y Él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Él como una serpiente. Pero entonces nosotros obtuvimos el perdón de los pecados. Y cuando eso ocurrió, Jesucristo rompió el hechizo. Mire lo que pasó en Lucas 10, el versículo 18. Con esto iremos terminando el tema introductivo que vamos a analizar esta semana. Lucas capítulo 10, el versículo 18. Jesús dice de manera profética: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Y eso ocurrió cuando finalmente Jesús murió en la cruz del Calvario. El diablo ya no tenía acceso para subir y bajar, subir y acusar a los hermanos. Eso solo encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no encontramos eso. El diablo ya está expulsado fuera, según Apocalipsis 12. Ahora volvió hace 2000 años la paz al cielo, la tranquilidad. Ha sido ya sacado fuera el gran acusador. Y en ese contexto habla, porque ellos han vencido por la sangre del Cordero y por su testimonio. ¿Por qué? Porque en la expulsión del cielo está la relación al derramamiento de la sangre del Cordero. Hasta ese momento el diablo todavía tenía acceso al cielo y a acusar, pero cuando se atrevió a matar al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre, cuando se atrevió a esta barbaridad, todo el cielo, la última duda que algún ángel quizás tenía sobre las intenciones del ex querubín protector, ya todo desapareció. Ya se colmó el vaso, ya se rebalsó, ya no había posibilidades de que alguien más le dé permiso en el cielo para hablar. Esto ya demostró con toda la claridad su terrible carácter. ¿A dónde lleva el pecado? ¿A la muerte de Jesús? ¿A la muerte de Dios? Entonces, desde entonces, hace 2000 años, el tiempo de gracia ya definitivamente ya terminó para Satanás y sus ángeles caídos. Ahora saben que les queda poco tiempo. Y ese tiempo que están utilizando para engañarnos a nosotros, los seres humanos aquí en la tierra, para que también nos vayamos en sus filas y también nos perdamos con ellos también. Pero saben que tenemos el camino de la liberación. Y Jesucristo es poderoso para salvar a todos aquellos que se acercan a Él. Ninguno tiene que perderse. Todos los que se perderán serán porque habrán decidido ir por el camino de la rebelión. Todos los que se salvarán serán aquellos que han aceptado la invitación y han ablandado sus corazones y han invitado a Jesús que entre en sus corazones, han aceptado. Y de esa manera tenemos buenas noticias. Vida eterna para todos nosotros en un mundo mejor. Que Dios les bendiga a todos. Mañana